Qué alegría y qué regocijo el estar nuevamente aquí en Choluteca y verles, que nos estén acompañando esta mañana para continuar estudiando. Y digo continuar estudiando porque comenzamos ayer en la reunión de matrimonios a hablar acerca de lo que es el culto familiar. Y los que no estuvieron ayer, pues no se preocupen, vamos a poner en contexto para seguir estudiando acerca de este tema tan importante, de este tema tan trascendental y relevante que nosotros como cristianos tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y hablamos ayer del aspecto del por qué no es tan familiar para nosotros, o suena ajeno o extraño el concepto de culto familiar. Hablamos ayer que primeramente esto es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios y muy explícitamente en Deuteronomio 6, 4 al 7. Para los que toman nota pueden apuntar ahí también Salmo 78 del 1 al 7. Deuteronomio nos habla y leíamos ayer, lo voy a leer nuevamente hoy es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Miren, ahí está el mandamiento. En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es innegable, el hecho de que nosotros tengamos esta responsabilidad, una responsabilidad que nos sale delegado Dios, nuestro Señor. Tenemos este mandamiento, número 1, de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, nuestro corazón. Juan nos hablaba y nos decía en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, más bien es el Señor Jesucristo, cuyas palabras están recogidas en el Evangelio de Juan, donde Él nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un solo mandamiento el que tenemos aquí: amar a Dios, depositar en nuestro corazón sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, y seguidamente el de transmitirla a nuestros hijos, a la generación que viene adelante. Ayer estuvimos exponiendo eso. Y es en el versículo 7 donde nos da la instrucción el Señor acerca de esto. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. La instrucción es para los grandes, para los adultos, para los mayores. El tener la responsabilidad, el disponer de tiempo, el disponer su corazón para tomar a sus hijos y decirles: esto es lo que manda el Señor, esto es lo que nos toca obedecer del Señor, esta es su palabra, esta es la oración, y eso es lo que nos corresponde hacer como familia cristiana, estando en tu casa, dice, pero también andando por el camino, al levantarte y al acostarte. Y aprendíamos también ayer acerca del propósito, y Salmo 78, 7, vamos a rapidito a Salmos, capítulo 78, vamos a ver el versículo 7, acerca del propósito de hacer esto. Del versículo 1 al 6, para que lo estudien ustedes en su casa, vamos a encontrar nuevamente esta instrucción, y es reiterativo. El Señor, su Espíritu Santo, inspiró al salmista a escribir la responsabilidad de que los mayores le transmitan esto a los menores, la generación actual a la generación venidera, los padres
a los hijos, y lo va remarcando constantemente del versículo 1 al 6, para finalmente llegar al versículo 7 y decir: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Entonces, ¿qué aprendíamos ayer de este versículo? Número 1, que el estar sometido a la palabra de Dios va a hacer crecer en los corazones de nuestros hijos la fe. Vamos a depositar en Dios nuestra confianza. Y nos dice también que no nos olvidemos de las obras de Dios. Esto es conocimiento. Vamos a conocer el propósito y la voluntad de Dios. Confianza, conocimiento. Y el tercero es obediencia, para que guarden sus mandamientos. Obediencia y santidad. Y posiblemente los que no estuvimos ayer aquí, o los que no estuvieron ayer aquí, resulta extraño, resulte poco común o ajeno a nuestra mente el concepto de culto familiar. Mencionábamos que posiblemente nosotros no crecimos en un hogar cristiano, entonces obviamente eso no iba a ser parte de nuestras casas. Tal vez sea ese el caso de algunos de ustedes. Tal vez venimos de otras congregaciones, de otras iglesias, donde no se enseñaba el culto familiar por diversas razones. No vamos a ponernos a enumerar eso ni a juzgar ese aspecto, pero no se enseñaba. O si se enseñaba, o en la misma congregación, o nosotros mismos no le dimos la importancia ni la relevancia debida. Pero no es algo nuevo, esto es un medio de gracia que ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Y hoy vamos a traerlo nuevamente aquí. Y lo traemos aquí al altar para transmitírselos a ustedes, pero no se puede quedar aquí, hermanos. Esto lo vamos a tener que llevar a nuestras casas. Lo vamos a tener que llevar a nuestros hogares porque, número 1, porque es un mandamiento. Y número 2, porque es de una importancia y relevancia muy sustancial en el desarrollo de nosotros como cristianos y en el de nuestros hijos, en el de las personas que habitan en nuestros hogares. Hoy vamos a ver de manera muy práctica cómo desarrollar un culto familiar, pero antes de continuar, yo los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y nos encomendemos a Dios. Padre, ya repasamos un poco lo que estuvimos estudiando ayer, anoche, Señor, con las parejas que pudieron estar aquí, Padre. Y yo pido, Señor, que al igual que ayer, tú nos des la libertad de ir a tu palabra, de repasar por todos estos pasajes y estas enseñanzas que vamos a tener en esta mañana para que seas tú edificando nuestras vidas. Señor, la exposición de hoy es algo muy práctico, cuya relevancia y cuya importancia solo se va a ver cuando nosotros lo pongamos en práctica en nuestras casas, Señor. Así que yo te pido, Padre, que el poco aporte que yo pueda hacer hoy se vea evidenciado en el inmenso aporte que van a hacer todos y cada uno de mis hermanos en sus casas. Es ahí donde va a cobrar importancia y es ahí donde va a verse el resultado, Señor, de lo que tú quieres hacer en las vidas y en las familias de la Iglesia Impacto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, guíanos en esto, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Les decía, hermanos, que esto del culto familiar es un medio de gracia que no es nuevo en la iglesia. Ha estado por muchos años, por muchos siglos, y yo me atrevo a decir desde el principio el Señor ha mandado que su palabra se exponga en los hogares de las personas que temen a Dios. Mirábamos ejemplos ayer y a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando ustedes puedan estudiarlo, se van a dar cuenta de los patriarcas. ¿Qué hacían los patriarcas? Cada vez que se miraba que levantaban un altar para agradecer, para presentarse delante de Dios, involucraban a toda su familia. Noé, cuando salió del arca, levantó un altar. Abraham levantaba altares y ahí estaban sus hijos. Jacob
Isaac, Job, y así por toda la Biblia nosotros vamos a ver que los hombres están involucrando a sus hijos en el aspecto de buscar de Dios. Y la iglesia también, cuando nace la iglesia después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo, ha persistido en este medio de gracia. Y voy a leer yo algunos comentarios de algunos predicadores, no de este siglo, sino que de siglos pasados, para que ustedes se den cuenta cómo el culto familiar tenía una relevancia bastante importante en lo que eran las enseñanzas. Voy a comenzar con un comentario de Arthur W. Pink. Este hombre vivió en el 1886 hasta 1952. Y él nos decía: el culto familiar evita muchos pecados, maravilla el alma y comunica un sentido de la majestad y de la autoridad de Dios, presenta verdades solemnes a la mente y brinda beneficios de Dios sobre el hogar. Es interesante cómo este pastor nos dice que evita pecados, maravilla el alma y comunica el sentido de majestad y autoridad de Dios. Un viejo conocido por muchos de nosotros, Charles Spurgeon, él vivió de 1834 a 1892. Él nos decía, y son palabras duras de Spurgeon, dice: deseamos profundamente un avivamiento. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias, y oigan bien, de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, instrucción ni disciplina saludable. Y pregunta: ¿cómo podemos avanzar en el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan el evangelio a sus hijos? Es duro. Bueno, era la característica de Spurgeon cuando leemos. A veces uno está leyendo y como que a veces se cae de la silla cuando está leyendo estas palabras, porque es un reto, ¿verdad? Es una confrontación. Cantamos aquí y que decíamos hace un momento: transfórmanos con tu palabra y líbranos de ser igual que a como éramos al mundo. Bueno, pongamos en evidencia realmente lo que aquí cantamos. Transformas nuestras vidas. Y la última canción creo que era He decidido. No, creo que era la penúltima, que he decidido seguir a Cristo. Y ya no nos pertenecemos nosotros, sino que le pertenecemos a Dios y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es esta: que nosotros invirtamos tiempos en nuestros hogares con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los que están en nuestra casa. Oliver Haywood, 1630, oigan bien, 1630, 200 años más atrás de Spurgeon y de Pink. Él vivió de 1630 a 1702. Decía él: en vano se quejan los magistrados y los ministros, mientras ustedes, que son padres de familia, son infieles a su deber. Y se quejan de que el mundo está en mal estado. Y pregunta él: ¿qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino de ustedes mismos. Y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Supliquen a Dios que se haga una reforma y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense de su propio hogar y actúen para Dios dentro de ese ámbito. Conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes, para que influyan en ellos. Y si no mejoran en este talento, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Thomas Doolittle, 1632 a 1707. La cabeza de familia debería leer las Escrituras a su familia e instruir a sus hijos y criarlos en los asuntos y las doctrinas de la salvación. Por tanto, deben orar en familia y con sus familias.
Ningún hombre que no niegue las Escrituras puede oponerse al incuestionable deber de leerlas en el hogar. El deber que tienen los gobernantes de las familias es enseñar e instruir a sus miembros de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces leíamos comentarios de pastores del 1800, del 1600 y del 1700. ¿Y por qué estos hombres tenían esto en sus manos y en sus mentes? ¿Era una moda en la época? No, esa es una instrucción de Dios que nosotros encontramos en la Escritura. No nos los inventamos nosotros ahorita, no se lo inventaron ellos tampoco. Viene de las Escrituras. Y curiosando un poco en la mesa del material que ustedes tienen ahí, encontré particularmente 2 folletos. Uno de John Bunyan que se llama Los deberes familiares, que comienza precisamente con esto. John Bunyan. Y el otro es de J.C. Riley. Se llama Los deberes de los padres, creo que se llama. Lo único malo con esos materiales es que ya hay bien poquitos. Así que, terminando, corra a recoger uno para que, si usted le ha llamado la atención este mensaje y Dios le ha inquietado con esto, pues pueda instruirse un poco más con eso. Y si ya cuando llega ya no hay, pues ahí Ariel va a tener que hacer un trabajo, un esfuerzo para conseguir más. Nos comprometemos con ustedes para apoyarlos y acompañarlos en eso. Y ese es mi propósito hoy, dar unas instrucciones prácticas acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras casas. Lo que vamos a aprender hoy, les decía ayer a las parejas que estaban aquí, a las personas que estábamos aquí, que la enseñanza de hoy va a ser bien práctica, bien práctica. Así que pongamos atención, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que el Señor quiere que hagamos en nuestros hogares. Número 1, vamos a hablar de la actitud que nosotros tenemos que adoptar cuando vayamos a tener el culto familiar. ¿Y qué es el culto familiar? Bueno, es disponer un tiempo específico durante el día, reunir a los miembros de nuestra familia, y casi siempre cuando nosotros mencionamos esto pensamos en los padres y los hijos, pero hacíamos la aclaración ayer, que son todas las personas que habitan en nuestra casa. Y me refiero a que si yo vivo con un sobrino, pues ese sobrino va a tener que venir también al culto familiar. Si están los suegros, los abuelos en la casa, pues ellos tienen que estar ahí también presentes. Los primos, los tíos, los sobrinos. Sabemos que en nuestras familias hay diversidad de combinaciones en cuanto a cómo vivimos. Si solo somos 2 hermanos que nos venimos de afuera a estudiar y solo los 2 estamos en la casa, pues es entre los 2 hermanos que se tiene que hacer el culto familiar. Si hay un empleado en la casa, pues ese empleado va a tener que estar dentro de ese culto familiar. Y la actitud que nosotros tenemos que adoptar, bueno, no quiero pasar por alto. Ayer le decía a Ariel que siempre en mis notas yo no pongo a veces las referencias o los testimonios que quiero incluir dentro de la enseñanza, porque casi siempre vienen solitos, pero ayer se me había olvidado una anécdota que quería compartirles. Pero fue bueno porque se sumó una anécdota más, y es que el jueves que estaba en Grupo Casa, mi esposa Susi compartía su testimonio, que cómo ella había participado desde niña en un culto familiar, pero no en su casa, sino que era en la casa de un vecino. Ella tenía la misma edad que su vecinita inmediata de la par, y jugaban y se llevaban con ella, se visitaban. Entonces que un día estaban ahí las 2 niñas jugando y de repente el papá dice: no vaya, vénganse las 2 ya, es el tiempo del culto familiar. Y ella observaba y recordaba cuando se estaba enseñando esto en Tegucigalpa, de cómo ese hombre, don Ramiro, reunía a sus hijas y a su esposa, y como la visita estaba ahí, también la incluyó.
y de cómo él tomaba la Biblia y enseñaba a los que estaban en su casa acerca de la palabra de Dios. Y bueno, contándole esto ayer al pastor Ariel, él me decía, bueno, yo también, o sea, yo me acerqué a Dios, vine a la iglesia por un vecino. Un vecino, estaba yo con su hijo jugando y súbase al carro y camine para la iglesia. Y son testimonios y frutos que quedan acerca de esto. Así que vemos que es un medio de gracia por el cual el Señor obra a través de la vida de nosotros y podemos ser de bendición para los demás. Ahora sí, volvemos. La actitud que nosotros tenemos que adoptar cuando vamos a tener nuestro culto familiar va a ser de reverencia, sencillez y sinceridad. 3 aspectos: reverencia, sencillez y sinceridad. Algo simple, fácil de asimilar, fácil de cumplir. Algo que vamos a poder hacer desde los mayores hasta los pequeños. Y tengo aquí en mis anotaciones algo bien relevante: es no volvamos complejo ni complicado algo que en su sencillez tiene una enorme relevancia para Dios. Reitero nuevamente, en su sencillez y en su simplicidad nosotros vamos a encontrar una inmensa y grande bendición. No lo compliquemos, hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo. Lo primero es la reverencia, eso sí no puede faltar. Habacuc dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Cada vez que nosotros estamos delante de la palabra de Dios o hablando acerca de Dios, adorando a Dios, tenemos que entender que tenemos que hacerlo en una actitud de respeto y de obediencia. No puede faltar. Es el respeto que tenemos en cuanto hacemos algo para Dios y por Dios. Y cuidemos el tiempo, el lugar adecuado, en un ambiente propicio. Yo no puedo pretender hacer el culto familiar acostado en el cuarto, aquí acostaditos, no. O con el televisor prendido, porque pues nos vamos a estar distraídos. Estamos atendiendo la palabra de Dios o estamos viendo televisión, no podemos hacer las dos cosas. O con música en la radio. Lo más conveniente es, bueno, yo lo hago en el comedor de mi casa. Ahí nos reunimos, ahí pongo la atención de mis hijos, y a veces nos distraemos y esos aparatitos chiquitos, los celulares, pongámoslos por un lado, olvidémonos de ellos, porque distraen. O las pláticas a veces se derivan por otro tema, otro tópico que no es lo que estamos discutiendo en ese momento. Entonces toca al que está dirigiendo el culto familiar decirle: no, pongamos atención nuevamente, volvamos aquí. La sala de su casa puede ser un lugar propicio, entonces cuidemos las distracciones para poder estar en reverencia delante de Dios. La sinceridad. Ayer hablábamos de Deuteronomio cuando nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón para poder desarrollar el culto familiar. La sinceridad, la honestidad con la que nosotros nos tenemos que acercar a Dios para poder presentarnos nuevamente, primeramente nosotros, para luego poderlo transmitir a nuestros hijos, para poderlo compartir con los demás. Sinceridad. Imagínense que yo le esté enseñando a los míos en mi casa acerca de la honestidad y yo estoy siendo deshonesto en mi trabajo o en mis negocios. Acerca de la honestidad y yo no he sido honesto con ellos. Entonces yo tengo que tener sinceridad, santidad en mi vida para poderla transmitir a los demás. Y el tercer elemento que les había mencionado es la sencillez. Son los elementos básicos que nosotros tenemos que tener a la mano. Una Biblia,
de estas, no de tablet, no de teléfono, porque si se ve el wifi, si se ve el internet, si se le falla la batería, entonces ya no hay Biblia. Entonces lo mejor es una de estas. A estas no se le ve el wifi nunca, ni se le descargan nunca. Un corazón dispuesto a aprender y a obedecer el consejo de Dios. Invertir un tiempo prudencial, y eso ya se vuelve subjetivo, me van a decir ustedes. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que considerar y evaluar en cada uno de nuestros hogares, como les decía. Y compartía yo el viernes esta enseñanza con los muchachos de universitarios, algo bien simpático, pero que es así. No es el mismo tiempo que va a invertir una familia que tiene hijos pequeños, 4, 5, 3 años, a un culto familiar compuesto por 2 señoras entre 40 y 50 años. ¿Por qué? Porque yo la atención del niño yo la voy a poder tener de 15 a 20 minutos. Entonces en esos 15 a 20 minutos yo voy a tener que aprovecharlos de manera exhaustiva para poder que en ese momento que ese niño pueda prestar atención, poderle presentar la palabra de Dios y las verdades de manera que ellos las puedan comprender de manera fácil y sencilla. Ahora las señoras, ellas sí van a estar 3 horas platicando, ¿verdad? Y van a disfrutar y va a ser maravilloso aquello, van a sacar café, galletas y van a seguir. Entonces esto va en función de cómo estén compuestos nuestros hogares, y como les decía inicialmente, nuestros hogares están compuestos de maneras bastante diversas. Una pareja joven, recién casados, va a ser muy distinto a una pareja donde sus hijos ya son adolescentes, ya están grandes, ya los temas que se van a abordar y que se van a discutir van a ser más complejos y más a profundidad. ¿Por qué? Porque los muchachos cuestionan, preguntan, tienen curiosidad y van a argumentar también, así que vamos a tener que estar preparados. Que cuando hay una pareja madura, donde los hijos ya crecieron, ya se fueron en el hogar, posiblemente los abuelitos puedan tener una inmensa y grande oportunidad de tener este tiempo con sus nietos, y si no hay nietos, pues va a ser entre ellos dos. Entonces vamos a ver que el tiempo que va a invertir cada uno en este aspecto va a ser bien diverso. Unos van a poder ser de 20 a 30 minutos, otros van a poder invertir hasta 1 hora o más. Eso ya lo van a ir evaluando ustedes, y oren para que el Señor les dé discernimiento en poder saber qué es lo apropiado y lo adecuado en nuestras familias, Los elementos que tienen que haber en el culto familiar. Número 1, no podemos iniciar nuestro culto familiar sin antes habernos encomendado a Dios. Lo primero que hacemos nosotros cuando venimos aquí el domingo a la reunión es orar. Orar cuando ustedes están aquí. Antes de eso ya hemos orado los pastores y los líderes, encomendándonos a Dios. Y también, y yo estoy seguro que así lo hacemos, es orar desde antes de que salimos nuestros hogares, especialmente los que vamos a servir, los que vamos a estar aquí a cargo de alguna responsabilidad, encomendándonos a Dios. Pues el culto familiar tiene que iniciar con una oración. No podemos iniciar sin encomendarnos a Dios, pedirle sabiduría, guía, y poder llevar a cabo esta importante y solemne labor, la oración, para luego pasar al estudio de la palabra de Dios. Una lectura sistemática de un texto escogido previamente. Nuevamente, el jueves, bueno, no el jueves, desde el lunes o martes, un hermano me estaba contactando y me dice: Mario, yo quiero iniciar un culto familiar, ¿tiene usted algún material que seguir?
para estudiar qué voy a hacer, y me vi tentado, le dije yo, a darle estos planes de lectura o vaya, venden uno que se llama Nuestro Plan Diario, que son unos devocionales, sí, son útiles en alguna medida. Pero la verdad que el mandamiento no nos manda a estudiar devocionales ni a seguir planes de lectura, sino a enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, hermano, así como inició desde Génesis, y ahí vamos con mis hijos, acabamos de terminar el libro de Hechos, así le dije, bueno, comience usted a estudiar cronológicamente la Biblia y comience con el Génesis. Comience con el Génesis. Sí, nos vamos a encontrar con pasajes difíciles, nos vamos a encontrar con cuestiones bastante confrontativas o que no vamos a entender a la primera. Bueno, ahí estamos con Ariel, con Juan y con los demás hermanos que están más versados en la palabra de Dios para que nos ayuden con esas partes difíciles que a veces no vamos a poder interpretar nosotros a la primera, pero de eso se trata, de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando inició la pandemia y nos mandaron al confinamiento en marzo del 2020, pues comenzó aquel tema del confinamiento, y yo creo que como muchos de ustedes se invertía mucho tiempo estar metidos en esas redes sociales o viendo televisión, porque a veces uno no podía ir a trabajar ni nada, pero el Señor comenzó a inquietar mi corazón enormemente, el mío y el de mi esposa, y no podemos estar así. Y en mi casa pues hay 3 muchachos, uno de 16, uno de 11 y uno de 10 años, el menor, que en aquel tiempo tenían un año menos todos, ¿verdad? Y los reuní y dije, no, vamos a aprovechar el tiempo, vengan para acá. Y comenzamos de manera motivada por el Espíritu Santo de Dios a tener esta práctica del culto familiar. Y el Señor nos fue mejorando y nos fue llevando y nos fue guiando a través de esto, y creo que comenzamos con el libro de Proverbios, ¿verdad? Comenzamos con Proverbios. Luego los fines de semana seguíamos Proverbios, pero leíamos un salmo, porque al menor de mis hijos le fascinan los salmos. Y yo quiero estudiar un salmo, yo que pues vamos a estudiar un salmo. Y luego el Señor me fue ordenando y decir, no, vamos a ir para que ustedes vayan teniendo y una comprensión cronológica de lo que es todo el consejo de Dios, y comenzamos a estudiar el libro de Génesis, Éxodo, Jueces. Y ellos, o sea, es impresionante cómo lo han disfrutado, cómo han aprendido y cómo han crecido. Y más adelante hay una advertencia que yo tengo que hacer aquí a los pastores y a los líderes de escuela bíblica acerca de esto, la palabra de Dios. ¿Y esto a qué obliga, hermanos? Obliga a que nosotros estudiemos antes para poder luego estar preparado al momento de tener el culto familiar, especialmente si tenemos una esposa que pregunta, especialmente si nuestros hijos ya están grandes y cuestionan y preguntan, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué aplicación, qué interpretación le vamos a dar a este pasaje? Leerlo en conjunto, interpretarlo, comentarlo juntos, buscar una aplicación práctica de cómo eso se aplica a nuestra vida diaria, a nuestro quehacer. Papá, ¿cómo yo llevo Romanos 1 de la teoría, de lo que dice aquí la Biblia y de lo que usted teológicamente puede compartirme, a la práctica en la universidad, en el colegio? Aquí puede sonar muy bonito, pero yo tengo que ponerlo en práctica en la vida diaria. Entonces llega el consejo de Dios. Otro elemento que podemos nosotros utilizar es la alabanza. Puede ser un elemento, o es un elemento vivificante y que nos acerca a Dios. Nos va a acercar a Dios y vamos a estar ahí nosotros pues honrando y glorificando al Señor a través de la alabanza, ¿verdad? Y el otro elemento que no puede faltar
y que tiene que practicarse dentro del culto familiar es una oración final, que podemos utilizar nosotros como un tiempo también de intercesión. Número uno, dando gracias a Dios por lo aprendido, por la guía, por el consejo que nos dio ese día, y cómo podemos aprovechar el tiempo más bien para hacer rogativas y peticiones. Siempre hay gente en necesidad, siempre hay gente que necesita que nosotros estemos intercediendo por ellos, y van a venir a la mente en nuestras mesas, en nuestro tiempo de culto familiar, pues podemos aprovechar. Yo así lo hago, pues le asigno a cada uno de mis hijos que ore por un elemento de la aplicación práctica de lo que nosotros hemos aprendido ese día, y luego a veces ellos mismos son los que dicen: hoy aprendimos esto, oremos por esto, por aquello. Pero también tomamos tiempo para orar por aquellas personas de las que conocemos que están en necesidad, y de despedir el tiempo y de agradecer a Dios por lo aprendido, ¿verdad? Por lo enseñado en ese día. Entonces ya aprendimos la actitud y los elementos que tiene que haber en un culto familiar. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de los roles. Y la palabra en su mandamiento es reiterativo cuando dice: de los padres a los hijos, de los padres a los hijos, de los padres a los hijos. Ahora, es innegable que hay una responsabilidad directa del varón en este aspecto. Y yo quiero que vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo 23. Un pasaje que los hombres, especialmente aquellos que han estado en algún discipulado o en algún momento de consejería, tuvieron que haber estudiado, tuvieron que haber repasado. Y es que habla acerca de la responsabilidad del hombre en cuanto al matrimonio, en cuanto a su esposa. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si el hombre es cabeza de la mujer, por orden de Dios, no como posición de privilegio, sino como posición de responsabilidad. Recordemos, no es por posición de privilegio, sino por responsabilidad. Cuando Dios visitó el huerto del Edén, ¿a quién le pidió cuentas? No fue a la mujer, no fue a la serpiente, fue a Adán. Cuando Dios venga a pedir cuentas por nuestra familia, no va a llamar a nuestras esposas, nos va a llamar a nosotros. El padre es la cabeza de la esposa y por implicación es cabeza del hogar entero. Y el verso 26 nos habla de una responsabilidad para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estoy hablando de Cristo con su iglesia. Cristo purifica la iglesia, santifica la iglesia. Nosotros no podemos santificar a nuestra esposa directamente porque somos impíos, somos inmundos, pero podemos trabajar en la santificación de nuestra esposa, de nuestros hijos, como guiándolas a Cristo, guiándoles a Cristo. Es una responsabilidad que recae directamente sobre nosotros. Por consiguiente, la responsabilidad del culto familiar es sobre el hombre, sobre nosotros, varones. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros venimos después que nuestras esposas a los pies de Cristo, y ella espiritualmente está un poquito más avanzada que nosotros. Entonces, entonces que lo haga ella. No. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pilas para ponernos a nivel, a estudiar exhaustivamente, a pasar tiempo en oración, a invertir tiempo y esfuerzo
para poder, y esto lo digo así, para poder emparejar el yugo. Para poder emparejar el yugo, porque todos conocemos el pasaje donde dice: no os unáis en yugo desigual. Cuando uno tiene una yunta de bueyes, los tienen que ser parejitos, aquellos bueyes. No puede haber yo no puedo amarrar un buey con una cabra, porque aquello no va a caminar. Pero hay veces que nosotros estamos un poquito más abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Yo no puedo achaparrar a mi esposa. Tengo que crecer yo. Entonces los hombres tenemos una responsabilidad de tener que pasar tiempo en la palabra, en el estudio, en la oración, para poder cumplir con las expectativas, para poder cumplir con las responsabilidades y las necesidades del hogar, no solo en lo económico, no solo en lo afectivo, sino también en lo espiritual. Muy importante en la parte espiritual. Que el papá no es cristiano, puede ser el caso de muchas personas aquí. No, es que mi esposo no, es que mi papá no. Bueno, para esto vamos a apoyarnos en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, versículo 7. Del 12 al 14. Las circunstancias, cómo están compuestos nuestros hogares, van a ser muy variadas, muy diversas. Y puede ser que papá no esté en la casa, solo esté mamá. Puede ser que yo estoy creciendo con mis abuelos, no esté ni mamá ni papá, sino que los hijos están con los abuelos. O vivo con un tío, vivo con una tía, o soy un señor que ahí lo que tengo son sobrinos, primos, hermanos, no sé. Ustedes sabrán cómo está compuesto su hogar. Y uno dice, bueno, y si no hay un hombre en la casa responsable que pueda hacer esto, ¿qué va a pasar? Primera de Corintios 7 nos dice: y a lo demás digo yo, no el Señor, este es Pablo hablando: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Esto obviamente es aplicable directamente sobre los matrimonios donde uno de ellos ha venido a Cristo y el otro no ha venido aún a Cristo, o ha renegado de la fe y se ha alejado. Sin embargo, una segunda aplicación que nosotros podemos tener del pasaje es: donde hay un creyente en un hogar hay bendición. Con una persona que ha venido a Cristo en un hogar, esa persona va a ser la puerta de entrada del evangelio a ese hogar. A esa bendición me refiero. No me refiero a que si hay un creyente en el hogar le va a llover dinero. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si es el hijo el que vino a Cristo, pero mamá y papá todavía no quieren atender a la voz del evangelio, es a través del hijo que va a entrar el evangelio a ese hogar. Si es la mamá la que vino a Cristo y el hombre todavía no quiere atender al llamado de Dios, entonces a la esposa le va a tocar adoptar el rol que no se está llevando a cabo. Es decir, ella va a tener que agarrar a los hijos para discipularlos. Si es la abuela, pues bendita sea la abuela. Si es el abuelo, también. La palabra de Dios nos da un ejemplo. Ayer lo comentábamos. Segunda de Timoteo 1:5. Pablo le dice: acuérdate y te invito a que perseveres en la palabra, pero mejor vamos. Segunda de Timoteo 1:5.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién inició a Timoteo en el camino del Señor? La abuela Loida, y siguió la mamá Eunice. No nos menciona al papá. Sabemos por otros pasajes que era griego, no sabemos más, pero lo inició su abuela, lo siguió su madre. Luego Pablo terminó de discipular a Timoteo y prepararlo para esa tarea que el Señor le había dado de ser obispo en la iglesia de Éfeso. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que ese miembro familiar por el cual el Evangelio va a entrar en una casa, la bendición de Dios va a entrar en un hogar a través de ese familiar, va a ser utilizado por Dios para ello, llevando la palabra, y esa palabra que él lleve va a ser y va a depositar fe en los corazones de los miembros de la familia, suegros, tíos, primos, abuelos, hermanos, empleados, hasta las visitas, como lo mencionábamos hace un momento. Todas las personas deben participar de esta actividad. Y sin lugar a dudas vamos a recibir nosotros grandes beneficios de esto, inmensos beneficios de esto. Número 1, ¿por qué? Porque glorifica a Dios. Es un mandamiento. Salmo 78, Deuteronomio 6 y otros pasajes que estuvimos estudiando ayer nos dan claridad en cuanto a lo que el Señor quiere acerca de esto. Y nos decía en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es Jesús el que nos dice que el amor, que la obediencia es una manifestación y una evidencia del amor que nosotros tenemos por Dios. Así que nosotros al obedecer a Dios estamos honrando y glorificando su nombre. Los mandamientos no se cuestionan, no se discuten, no se negocian. Un mandamiento de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos pide a través de su palabra, se cumple. Se cumple. No podemos negociar con Dios. Segundo y grande beneficio, hay muchos más, aquí solo enumeré algunos. Leíamos en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, obviamente oír la palabra de Dios. A través del culto familiar, nosotros tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio a nuestras familias, a nuestros hijos, a los miembros de nuestro hogar. A través del culto familiar nosotros vamos a obtener una oportunidad inmejorable para poder hacer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios a los nuestros. Y aquí es donde viene la advertencia para los padres de los jóvenes, para los maestros de escuela bíblica y para los pastores. Hay muchachos allá en Tegucigalpa del ministerio universitario que sirven en escuela bíblica, y ellos a veces han manifestado, dicen, ay, ahí viene ese cipote, ¿y qué pasó? ¿Se porta mal? No, es que sabe mucho. Se ve que en aquel muchachito o aquella muchachita, el tiempo que han invertido los padres o alguien en su familia en enseñarle la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esto obliga a que los maestros de escuela bíblica dediquen tiempo en prepararse, no solo lo que dice el librito y el material que nos dan en la iglesia para venir a darle la lección. No, es que aquel cipote, bueno, ¿y por qué Jonás se rebelaba con Dios? ¿Y por qué no le hizo caso a la primera? No, porque era rebelde. No, pero y aquellos cipotes cuestionan y uno tiene que tener algo para darles.
porque ahí sí vamos a perder la atención de aquel muchacho y sí, se va a dar vuelta y va a empezar a molestar. ¿Por qué? Porque él va a querer algo más sustancial. Los padres de jóvenes, adolescentes, cuando los muchachos ya, ya han leído, han estudiado y ya razonan a mayor profundidad los aspectos de la vida y lo cuestionan a uno, y el por qué y para qué y el cómo. Y si uno no está preparado no va a saber qué responder, entonces vamos a tener que prepararnos. Las familias que invierten tiempo en el culto familiar van a venir con los pastores y con los líderes y: Juan, ¿qué significa esto? Ariel, ¿qué significa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué David sí y Saúl no? Y uno ¿qué va a responder? Entonces vamos a tener que... Es un problema, pero es un problema de los buenos. Es un problema que yo estoy seguro que quisiéramos tener en todas las iglesias, porque esto nos ahorra los problemas malos. Este problema bueno nos ahorra problemas malos. Porque cuando uno invierte tiempo en el culto familiar, mírenlo así, si uno como hombre, como esposo, o si es usted señora a la que usted le toca por la ausencia de su esposo o de su marido en el culto familiar, ha estado o ha pecado, y llega el momento del culto familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer primeramente? No puede decir: no, hoy me porté mal. Inmediatamente tiene que venir en arrepentimiento y ponerse a cuentas con Dios. Así que el culto familiar mantiene las cuentas cortas con Dios. Si está pasando por un tiempo de tribulación, de tentación, el culto familiar le va a fortalecer, le va a ayudar para superar ese tiempo de tribulación, de tentación que está teniendo. Ven cómo nos protege también el culto familiar, ¿verdad? Nos va a ahorrar muchos problemas. Nos va a proteger del pecado. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El tener que venir diariamente a la palabra de Dios, el compartirla con nuestra familia, nos va a guardar de muchos males. Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a poder ser guiados por el Señor hacia su voluntad y hacia su propósito. Cuando estemos en tiempos de tentación y prueba, cada versículo, cada pasaje, cada enseñanza recibida será útil para vencer. Nos va a guiar al arrepentimiento y al ajustar cuentas con Dios. Y nos guía a apartarnos del pecado. Y también el culto familiar sirve como consuelo. Sirve como consuelo cuando hemos pasado y atravesado por alguna crisis, por algún tiempo duro que trae tristeza a nuestras vidas, angustia. Pues el culto familiar va a ser un tiempo de refrigerio, va a ser como un refugio para nosotros, para poder llegar y estar delante de Dios y de compartir con los demás. Y aquí solo traje cuatro beneficios, pero hay innumerables beneficios. Ahí en el grupo Casa ustedes estoy seguro que van a poder enumerar y compartir cuántos beneficios van a poder encontrar acerca de este tiempo que nosotros tenemos que invertir con nuestras familias. Finalmente los quiero dejar con esto. Reitero, el culto familiar es un mandamiento de Dios, en el cual nosotros no podemos rehuir y sobre el cual nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, delante de nuestras familias,
para que en cumplimiento de su palabra nosotros podamos crecer y hacer crecer a los nuestros. Lo que Dios nos ha dado no lo podemos dejar únicamente para nosotros, tenemos que compartirlo. No podemos ser tan ingratos de ser egoístas, de ser bendecido yo y no bendecir a nuestras familias. Es por eso que nosotros tenemos que preocuparnos por hacerlo. Trae beneficios, trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios y propósitos. El de conocimiento, el de la confianza y el de la obediencia. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por este consejo y por este reto que nos deja, Señor, en este día de poder comenzar a practicar un devocional diario con nuestras familias, un culto diario con nuestras familias. Todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. Yo te pido, Dios, que des sabiduría, discernimiento, que des, Señor, que impulses y que motives los corazones de mis hermanos a poder comenzar a persistir, Señor. Y como te mencionaba ayer, Señor, hoy la emoción puede ser muy grande, pero ya mañana en la noche no puede ser tan grande como lo es hoy. Y es ahí donde viene la debilidad, la tentación de abandonar. Señor, no nos permitas abandonar, sino que en fidelidad a tu nombre, en obediencia a ti, Señor, nos esforcemos por guiar a los nuestros hacia ti, porque la responsabilidad ha recaído sobre nosotros como responsables de nuestras casas. Es por eso que nosotros necesitamos que nos des la dirección, Señor, la guía y la perseverancia que se requiere para esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén.